Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad espero sea así y estén pasando pues un grandioso y magnífico día, chicos, o por lo menos ya lo hayan pasado, depende de la hora, pues que vean este video. Así que amigos, miren, aquí estamos nuevamente con la serie de subcuentas, chicos. Estamos en otra cuenta de un suscriptor. Hoy vamos a mostrar varias cositas, chicos. Yo principalmente quiero hablarles de varios consejos para aquellos jugadores iniciales que pues quieran remodelar su terraza y muchas cositas más, chicos, ya que obviamente estamos en la cuenta del amigo Jair Erazo, que ganó el sorteo de video de sus cuentas en el servidor de Discord, chicos, para que sepan, esa es una forma de participar. Se unen a mi servidor de Discord y allí hay un canal dedicado al sorteo de sus cuentas. Ya obviamente hay otras dos formas de participar, que es que te puedes hacer miembro del canal, así que te sugiero pasar por el link que hay en la descripción y en el comentario fijado que dejaré para que sepas los beneficios de las membresías por el canal. Pero de resto, los invito a unirse a mi servidor de Discord. Así que estamos en la cuenta del amigo Jair Erazo. Le enviamos un poderoso saludo y empecemos con el análisis de su cuentita, chicos, para ver qué podemos hacer. Ya vemos aquí instantáneamente que el amigo es Evo 36. Es un par de Evos más arriba de mi cuenta pequeñita. Por aquí vemos interesante, está el Geomega, la Brittany, el Yggdrasil y la Tormenta de Fuego, que es una mutante que yo no tengo. Ok, por aquí vemos que tiene el amigo cazarrecompensas, pero obviamente no lo tiene en más zonas por cuestiones de que no tiene zonas deluxe. Aquí ya vemos una cosa que quería explicar, pero primero tengo que decir que está muy bien, correcto, de cantidad de laboratorios médicos. Ese es un primer consejo, chicos. Deben de tener, por lo menos, mi recomendación son 10 laboratorios médicos por lo menos. Ese es el primer consejo que les puedo decir. Lo segundo es que obviamente amigos, no coloquen zonas sables, ni zoomorfos, ni cybers básicas. Coloquen zonas míticas, así como esta que yo coloqué. Esta la coloqué hace bastante tiempo, hace bastantes horas me refiero, sino que estaba grabando, obviamente, chicos, y bueno, tuve que cancelar la grabación por un errorcito. ¿Qué es lo que quiero decir, chicos? Que ustedes vienen y agarran pues sus zonas sablecitas, ¿verdad? O eso, y pues congelan todo lo que tengan allí. Y lo que van a hacer, lo que va a proseguir, chicos, es que tienen que poner siempre, amigos, zonas míticas. No importa si no tienen los mutantes a nivel o todo por el estilo, no, chicos. Tienen que poner los edificios y pues ya colocarían, no sé, qué mutantes galácticos con mítico tiene el amigo por aquí. Para ver, que le di a los galácticos, bueno, los míticos. Por aquí, bueno, que vemos que tiene Mandrágora, tiene Basinger también, lo colocamos para aquí. Ok, me envió para otro lado. Senguru, pero bueno, no me envíes para otro lado. Y lo que pueda, amigo Jair, eso es lo que te recomiendo. Cambiar todas esas zonas sables, empezar a poner míticos, al igual que las zoomorfos. Ya podrías obviamente poner estos míticos al estilo Buranka que tienes allí, de buen nivel. Y todo eso, chicos, es mi recomendación. No lo haré yo porque obviamente te dejo eso como trabajo, porque en verdad estás perdiendo producción de crédito. Entonces, para los que se preguntan, ¿y cómo haré para spamear mutantes míticos? ¿Qué me refiero con spamear? Sacar bastantes mutantes míticos para ponerlos en las zonas, ya que en realidad el gen mítico cuesta mucho en sacar mutantes. En verdad cuesta bastante. Eso depende de qué legendarios tengas. Por lo menos ya yo expliqué eso en un video, chicos. Y aquí, como vemos, el amigo tiene de legendario a lo que es la Brittany y tiene un heroico llamado Yggdrasil. De hecho, también tiene por aquí a lo que vemos el Senguru. ¿Cuál es mi recomendación, chicos? Ya yo expliqué en un video que necesitas uno de estos tres mutantes legendarios. O que sea mítico con Necro, como la Brittany, o que sea mítico con Cyber, como la Senguru. El chiste es que sea legendario. O mítico sable al estilo Kudamono o otro por allí, chicos. ¿Y qué van a hacer? Van a colocar en la incubadora
pues esa hibridación, vamos a tomar el ejemplo de la Brittany y lo van a colocar con el zombie, sin estrellas amigos. Y ustedes los ponen a la hibridación y esa hibridación va a tardar 21 minutos. 21 minutos simplemente para ver si le agarra padres válidos y les toca la Brittany. Lo mismo pasaría con el estilo, con el Zenguru. Ustedes vienen y lo que hacen es que lo colocan con un robot, chicos. Ya saben, compran un mutante, por lo menos, yo voy a poner aquí mutantes. Robot cuesta 500 moneditas, simplemente tarda 5 minutos, la hibridación 20, así sucesivamente chicos. Van a agarrar un legendario que tenga esos genes. Ojo, les recuerdo que los legendarios hibridables no sirven. Por lo menos, veamos qué otro legendario tiene el amigo por aquí que sirva para la hibridación. Vamos a ver, por aquí tiene lo que es... El chamán sombra. El chamán sombra es otro mutante que sirve para ello, chicos. Ustedes lo colocan con robot y listo. Por lo menos, si vemos por los sables, en los sables él tiene a... Vamos a ver si de casualidad tiene. Si no tiene, pues mala. La Wing. La Wing es una mutante que simplemente la puedes colocar con el guerrero. Son solamente variaciones que les estoy diciendo, chicos. Entonces ustedes colocan esas hibridaciones básicas. Que si no tienen mutosterona, colóquenlo en una batalla simplecita, chicos. Y su mutosterona se llenará muy fácilmente. Puede ser una batalla simplecita aquí. Que si esta batalla de las medusas que no tienen nada de vida y son fáciles de derrotar. Y ustedes simplemente un mutante de estos se llenará de mutosterona rápido. Obviamente en un video a futuro les explicaré con mayor... explicación redundantemente que conlleva este tipo de videos, chicos. Pronto les organizaré un mejor video para ello, pero ya que estamos en un video de subcuentas, obviamente estoy aquí para darle los máximos consejos pues al amigo. Así que como ya nos hemos demorado, ya por aquí vemos que el amigo tiene doble Technoforce, que me gustaría jugar con ello. Vemos que por aquí tiene el Excavalixis, pero en su versión de oro. Por aquí vemos que tiene 2 Urgans. Vamos a probar ese equipo ofensivo. Mapa Squid, aunque no tiene buen nivel. Por aquí vemos al ED, mamadísimo, con absorción de vida. Y eso, y el Garlock, inclusive el Regulo Ayusia y el Exoceleste Álgido. Así que probemos ese equipo ofensivo en el PvP. Vamos a ver cómo le va el amigo. Ya está en la liga de experto. Tiene 8000 puntos, muchos más puntos que yo inclusive. Y aquí nos topamos algo interesante. Zoomorfo mítico, ¿qué tendrá? Pues no lo sé. Lo más bonito es que aquí lleve un Urgan. Llevaré un Aratomis, que no lo había notado. O sea, sí vi un Aratomis, pero no la versión platino. Y ciertamente para su zoomorfo, ¿qué podemos tener? Aquí está, el proyecto 3v3. No lo había visto, así que vayamos por el primer combate, chicos. Esos son los máximos consejos que en verdad les puedo dar. Recuerden tener por lo menos 10 Medikits, en laboratorios médicos. Y el spam de las zonas de las míticas. Te dejo eso como trabajo, amigo Jair. Te encomiendo eso. Así que lo ideal sería llevarnos una madre de dragones. Por eso haré múltiple. Ok, menos mal el daño nos alcanzó porque era una serie de tag. Lo malo es que aquí un múltiple va a venir muy fuerte de ese Gloober. Bueno, de hecho no lo alcanzaba individual. Perfecto, batalla súper fácil. En verdad el proyecto 3v3 hizo el counter directo. Y eso. Me quedó un poco seco la garganta. Y eso que había tomado agua hace rato. Debe ser que hablé de más. Así que nos llevamos la primera victoria, amigos. En realidad estuvo fácil. Bueno, no fácil. El proyecto 3v3 le hace un buen counterazo a esas madres de dragones. Así que buenos puntos. 30, 20, 100. Increíble, 100 puntos, amigos. No me lo esperaba y aún así sacamos 100 puntitos. Geniales. Así que busquemos otro rival fuerte. Ya saben que obviamente nuestro total hace... Bueno, ya olvidé cuánto hace el total. 102 por allí debe de hacer. Ok, ataquemos a este. Está interesante. Está perfecto para meter proyecto. ED. ¿Y dónde está el Technoforce? ¿Dónde está? Aquí está. El amigo Technoforce. Usamos el tag que vemos allí presente. El de la fama 352. Y sale con este Spin Fury que mamadeira. Lo malo, de hecho lo bueno, es que decidieron atacar al Technoforce, que es algo bueno. Así que nos va a tocar gastar el tag en uno de sus Spin Fury. El mayor problema es uno de sus Spin Fury. Obviamente cuando nos echemos escudo el Spin Fury no va a ser problema.
Pero es que van a venir y tomar turnos y turnos y turnos. Y lo malo es que perdemos al Technoforce. Y eso nos iba a ayudar en contra de su Urgan. Veamos cuánta vida tiene su Urgan. Tiene 21.000. Nosotros apenas le vamos a quitar una parte. Creo que así nos alcanza el daño. Nos debería alcanzar el daño. Ok. Su Spin Fury obviamente va a atacar al ED. De eso no hay duda. De eso no cabe duda. Y nos bajamos al Urgan sobradísimo. Y yo dudando del daño. Nos curamos porque tenemos absorción. Genial. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y bueno, sin nada que hacer ese Spin Fury. Bueno, en realidad va a tomar muchos turnos. Pero tomando en cuenta la vida que tiene el ED y todo eso. Y de hecho, ya lo acabamos. No había necesidad de otro turno extra ni nada por el estilo. Obviamente de esta batalla sí no espero buenos puntos, pero hay que tener fe. Hay que tener fe, chicos. Vamos a ver. 52 puntos. De hecho, más puntos de los que yo esperaba. Así que vayamos por un combate más, amigos. Tal vez un último combate. Todo depende. Y obviamente vamos a buscar un rival interesante, por así decirlo. O fuerte. Si es que carga, no sé por qué de repente ahora no está cargando esto, por favor. Ok, cracks, aquí nos encontramos pues otro rival, en verdad tardé. Y yo creo que el mismo combo iría bien, pero en esta ocasión creo que optaré por ir por el doble Technoforce. Que miren los nombres chidos que tienen estos amiguitos. Unos tanques, porque son unos tanques. No es el mismo... No es el mismo rival, por cierto, ¿verdad? No me digas que me estoy comiendo el mismo rival de ahorita. No me lo creo. Ah, y es el mismo rival. Estoy pendeji, amigo. Estoy pendeji, en verdad estoy pendeji. Estoy pendeji, amigos. Así que... Ay, lástima que usa tag, porque... Uf. Ok, amigos. Problemitas, tal vez. Ok, me bajaré a unos de sus spin porque en verdad están siendo muy molestos. Yo no sabía que en verdad había tomado al mismo rival, en verdad, no me lo creo. Así que nos bajamos a su spin sin dudarlo porque vaya molestia. Y aún así tenemos una ventaja innata en el combate porque ya gastó el tag, el rival, ya gastó tagcito. Así que no creo que perdamos al proyecto. De hecho, lo perdemos. F. No contaba con el fortalecimiento del Urgan, que al final lo olvidé. Así que una victoria más. Disculpen que haya atacado el mismo, en verdad no me di cuenta. Obviamente en esta ocasión nos dará menos puntitos, tal vez unos 40, unos 37. Ok, 45, no viene bien. Así que en verdad, chicos, espero les haya gustado el video. Un video algo simplecito, por así decirlo, ya saben, de sus cuentas, típico por el canal. Así que esa es mi recomendación, amigo Jair, que empieces a sustituir estas zonas sables o morfos por las míticas y llénalos con cualquier míticos. Y como yo te digo, haz estas hibridaciones cada vez que puedas para poder multiplicar los mutantes y llenar esas zonas míticas. Así que sin más nada que decir, chicos, dejen ese poderoso like, una suscripción se agradece ya que me apoyaría un montonazo. Y ahora sí, vayamos como siempre a esos saluditos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios de un video ya pasadito. Y es para Rey Sánchez. Un saludo que se lleva Saúl Asensio. Uno más para el crack de Jonathan Rendón Figueroa. Súper saludito para el nuevo miembro del canal, para Dogs Days to Clan 4. En verdad te agradezco el apoyo. Súper saludo para Duxten, miembro del canal también, por supuesto. Uno más para el grande de Javier Brioso. Saluditos para Frank Neri. Y por último, pero no menos importante, mega súper saludazo para Acero Dixon. Así que ya saben, cracks, que les haya gustado el video, que les haya entretenido, por supuesto. Y nos vemos en un próximo video de este jueguito. Jaja. Adiós.